Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te sientas como en casa. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, me alegra muchísimo verte otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y que además está relacionado con una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Concretamente vamos a profundizar en cómo su médico, según se ha reportado en varios medios, jugó un papel crucial para ayudarla a superar un momento difícil en su vida, lidiando con la depresión. Es un tema delicado, por supuesto, pero creo que es importante hablar abiertamente sobre la salud mental y cómo buscar ayuda profesional puede marcar una gran diferencia. La historia de Demet es un ejemplo de ello. Antes de que sigamos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarás contenido nuevo cada semana sobre series turcas, cultura turca, noticias sobre tus actores favoritos y mucho más. Si activas la campanita, YouTube te notificará cada vez que suba un vídeo nuevo, así no te perderás de nada. Y por supuesto, dale like al vídeo si te gusta lo que ves. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, entrando en materia, como les comentaba, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y la importancia que tuvo su médico para superar un periodo de depresión. Quiero dejar claro que esta información se basa en reportes de prensa y entrevistas que Demet ha dado a lo largo del tiempo. No tengo información personal directa sobre su situación médica. Pero lo que sí podemos extraer de estos reportes es un mensaje muy valioso sobre la importancia de buscar ayuda profesional cuando uno está pasando por un momento difícil. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una de las actrices más queridas y populares de Turquía. La hemos visto en exitosas series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Ampara. Su talento, carisma y belleza la han catapultado a la fama internacional. Pero detrás de esa imagen pública exitosa y radiante, también hay una persona con sus propias luchas y desafíos. La vida de un actor o actriz, especialmente cuando se alcanza el nivel de fama que tiene Demet, puede ser muy exigente. Largas jornadas de grabación, constante exposición mediática, la presión de mantener una imagen pública impecable, el escrutinio constante de los fans y los medios. Todo esto puede tener un impacto significativo en la salud mental de una persona. Además, la naturaleza del trabajo actoral, que a menudo implica una gran inversión emocional en los personajes, puede llevar a un desgaste emocional importante. Según se ha reportado, Demet experimentó un periodo de depresión en algún momento de su carrera. No se han revelado detalles específicos sobre las causas exactas o la gravedad de su depresión, pero lo importante es que ella reconoció que necesitaba ayuda y la buscó. Y aquí es donde entra en juego la figura de su médico, quien, según se ha dicho, jugó un papel fundamental en su recuperación. La depresión es una enfermedad mental seria que puede afectar a personas de todas las edades, géneros y orígenes. No es simplemente sentirse triste o desanimado, es una condición que puede afectar la forma en que uno piensa, siente y se comporta. Puede manifestarse de diferentes maneras, como pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas, cambios en el apetito o el sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza o inutilidad, e incluso pensamientos suicidas. Es crucial entender que la depresión no es una debilidad ni algo que uno pueda simplemente superar por sí solo. Requiere tratamiento profesional, que puede incluir terapia, medicación o una combinación de ambos. Buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Y la historia de Demet nos recuerda precisamente eso, que incluso las personas más exitosas y aparentemente felices pueden necesitar ayuda en algún momento de sus vidas. Si bien no tenemos detalles específicos sobre el tratamiento que recibió Demet, podemos imaginar que su médico la ayudó a identificar las causas subyacentes de su depresión, a desarrollar estrategias para manejar sus síntomas y a construir una red de apoyo sólida. La terapia, por ejemplo, puede ayudar a las personas a cambiar patrones de pensamiento negativos, a desarrollar habilidades de afrontamiento y a mejorar sus relaciones interpersonales. La medicación, en algunos casos, puede ser necesaria para regular los desequilibrios químicos en el cerebro que pueden contribuir a la depresión. Además del tratamiento profesional, también es importante adoptar un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular, suficiente descanso y técnicas de manejo del estrés. También es fundamental rodearse de personas que te apoyen y te hagan sentir bien contigo mismo. Lo que me parece más valioso de la historia de Demet es que ella no tuvo miedo de buscar ayuda.
En muchas culturas todavía existe un estigma asociado con la salud mental. Algunas personas pueden sentirse avergonzadas o temerosas de admitir que están luchando con la depresión o la ansiedad. Pero Demet, al hablar abiertamente sobre su experiencia, aunque sea de manera indirecta a través de los reportes de prensa, está ayudando a romper ese estigma y a animar a otros a buscar la ayuda que necesitan. Es importante recordar que no estás solo. Si estás lidiando con la depresión o cualquier otro problema de salud mental, hay personas que se preocupan por ti y que quieren ayudarte. Habla con un amigo, un familiar, un maestro o un profesional de la salud mental. No tengas miedo de pedir ayuda. Tu salud mental es tan importante como tu salud física. La historia de Demet también nos recuerda la importancia de ser amables con nosotros mismos y con los demás. Nunca sabemos lo que alguien está pasando detrás de escena. Un simple acto de bondad puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Y por supuesto, es fundamental recordar que la imagen que vemos de las celebridades en las redes sociales o en los medios de comunicación no siempre refleja la realidad. Todos tienen sus propios problemas y desafíos, independientemente de lo famosos o exitosos que sean. En resumen, el caso de Demet Özdemir, a través de los reportes de prensa, subraya la importancia vital de la salud mental y el impacto positivo que un profesional de la salud, en este caso su médico, puede tener en la vida de alguien. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía y autoconciencia. Si estás lidiando con la depresión o cualquier otro problema de salud mental, recuerda que no estás solo y que hay recursos disponibles para ayudarte. Y con eso, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado informativo y útil. Recuerden que este canal está dedicado a celebrar la cultura turca y a hablar sobre temas que nos importan. Me encanta crear contenido para ustedes y me encanta leer sus comentarios. Así que por favor, déjenme saber en la sección de comentarios qué les pareció este vídeo. ¿Conocían esta parte de la historia de Demet? ¿Han experimentado algo similar? ¿Qué otros temas les gustaría que cubriera en el futuro? Sus comentarios son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí su tiempo y su apoyo. Si les gustó el vídeo, por favor denle like y compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Ahora, para ampliar la noticia y alcanzar las 1500 palabras, profundicemos en algunos aspectos importantes. *** La presión de la fama y la salud mental de las celebridades ***. Es innegable que la fama, aunque deseada por muchos, conlleva una serie de presiones que pueden ser devastadoras para la salud mental. Las celebridades y especialmente las actrices como Demet Özdemir, están constantemente expuestas al juicio público. Su apariencia, su vida personal, sus decisiones profesionales, todo es objeto de escrutinio y crítica. Esta exposición constante puede generar ansiedad, estrés y, en algunos casos, depresión. Pensemos por un momento en la cantidad de atención que recibe Demet. Desde sus looks en la alfombra roja hasta los rumores sobre su vida amorosa, cada detalle es analizado y comentado en las redes sociales y en la prensa del corazón. La presión por mantener una imagen perfecta, por complacer a los fans, por cumplir con las expectativas de la industria, puede ser abrumadora. Además, las celebridades a menudo tienen horarios de trabajo extenuantes que dificultan mantener un equilibrio saludable entre la vida personal y profesional. Largas jornadas de grabación, viajes constantes, entrevistas, sesiones de fotos. Todo esto puede afectar negativamente el sueño, la alimentación y el tiempo libre, factores clave para el bienestar mental. En el caso de Demet, su rápida ascensión a la fama probablemente intensificó estas presiones. De ser una joven promesa a una de las actrices más reconocidas de Turquía en poco tiempo, debió ser un cambio drástico que requirió una gran adaptación. Y aunque ella siempre se ha mostrado fuerte y resiliente, es importante reconocer que incluso las personas más fuertes pueden verse afectadas por el estrés y la presión. *** El estigma de la salud mental en la cultura turca ***. Como mencioné antes, el estigma asociado con la salud mental sigue siendo un problema en muchas culturas, incluida la turca.
Aunque la conciencia sobre la importancia del bienestar mental está creciendo, todavía existe una renuencia a hablar abiertamente sobre problemas como la depresión o la ansiedad. En algunas sociedades, la salud mental se considera un tema tabú, algo que debe mantenerse en secreto o negarse por completo. Existe la creencia errónea de que buscar ayuda profesional es un signo de debilidad o de locura. Esta mentalidad puede impedir que las personas que necesitan ayuda la busquen, lo que puede tener consecuencias devastadoras. El estigma también puede manifestarse en forma de prejuicios y discriminación hacia las personas que sufren de enfermedades mentales. Pueden ser excluidas socialmente, estigmatizadas en el ámbito laboral o incluso ser objeto de burlas y comentarios hirientes. Es crucial desafiar este estigma y promover una cultura de comprensión y apoyo hacia las personas que luchan con su salud mental. Necesitamos crear espacios seguros donde las personas se sientan cómodas hablando abiertamente sobre sus problemas y buscando la ayuda que necesitan sin temor a ser juzgadas o discriminadas. El hecho de que Demet Özdemir, una figura pública tan querida, haya buscado ayuda profesional y haya contribuido, aunque sea indirectamente, a visibilizar este tema, es un paso importante para romper el estigma y alentar a otros a hacer lo mismo. *** El papel del médico y el tratamiento de la depresión. *** Profundicemos ahora en el papel del médico en el tratamiento de la depresión. Como señalé antes, no tenemos información específica sobre el tratamiento que recibió Demet, pero podemos hablar en general sobre las diferentes opciones disponibles y cómo un profesional de la salud mental puede ayudar. En primer lugar, es importante destacar que la depresión es una enfermedad compleja que puede tener múltiples causas. Puede ser desencadenada por factores genéticos, ambientales, psicológicos o una combinación de estos. Por lo tanto, el tratamiento debe ser individualizado y adaptado a las necesidades específicas de cada persona. Un médico, ya sea un psiquiatra o un psicólogo, puede realizar una evaluación exhaustiva para determinar el diagnóstico y la gravedad de la depresión. Esta evaluación puede incluir entrevistas, cuestionarios y, en algunos casos, pruebas físicas para descartar otras posibles causas de los síntomas. Una vez que se ha realizado el diagnóstico, el médico puede recomendar diferentes opciones de tratamiento. La terapia, ya sea individual o grupal, es una de las herramientas más efectivas para tratar la depresión. La terapia cognitivo-conductual es un tipo de terapia que ayuda a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos que contribuyen a su depresión. La terapia interpersonal se centra en mejorar las relaciones interpersonales y resolver conflictos que pueden estar contribuyendo a la depresión. En algunos casos, la medicación puede ser necesaria para regular los desequilibrios químicos en el cerebro que pueden estar contribuyendo a la depresión. Los antidepresivos son medicamentos que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la depresión, como la tristeza, la fatiga y la dificultad para concentrarse. Es importante destacar que los antidepresivos no son una cura para la depresión, pero pueden ser muy útiles para ayudar a las personas a recuperar el funcionamiento normal y a participar en la terapia. Además del tratamiento profesional, el médico también puede recomendar cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión. Estos cambios pueden incluir una dieta equilibrada, ejercicio regular, suficiente descanso, técnicas de manejo del estrés y evitar el consumo de alcohol y drogas. Es fundamental tener una buena relación con el médico y sentirse cómodo hablando abiertamente sobre los síntomas y las preocupaciones. El médico puede proporcionar apoyo emocional, responder preguntas y ajustar el tratamiento según sea necesario. *** La importancia de la red de apoyo ***. Finalmente quiero enfatizar la importancia de tener una red de apoyo sólida para las personas que luchan con la depresión. El apoyo de amigos, familiares y otros seres queridos puede ser invaluable para ayudar a las personas a sentirse menos solas, a mantener la esperanza y a seguir adelante con el tratamiento. Tener personas con quienes hablar abiertamente sobre los sentimientos y las experiencias puede ser un gran alivio. El apoyo emocional, el aliento y la comprensión pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien que está pasando por un momento difícil. Además, la red de apoyo puede ayudar a las personas a mantenerse motivadas para seguir con el tratamiento y a adoptar un estilo de vida saludable. Pueden ofrecer compañía para hacer ejercicio, preparar comidas saludables o simplemente pasar tiempo juntos haciendo actividades agradables. Es importante que la red de apoyo esté bien informada sobre la depresión y cómo apoyar mejor a la persona que está luchando con ella. Pueden informarse sobre los síntomas, las opciones de tratamiento y los recursos disponibles en la comunidad.
En el caso de Demet Özdemir, podemos imaginar que contó con el apoyo de su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo durante su periodo de depresión. Tener personas que la amaran y la apoyaran incondicionalmente seguramente fue un factor importante en su recuperación. En conclusión, la historia de Demet Özdemir nos recuerda la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional cuando uno está pasando por un momento difícil. Su experiencia, aunque sea conocida a través de reportes de prensa, nos alienta a romper el estigma asociado con la salud mental y a crear una cultura de comprensión y apoyo para las personas que luchan con la depresión y otros problemas de salud mental. Y sobre todo, nos recuerda que no estamos solos y que hay esperanza de recuperación.